Hablamos con el doctor Ricardo Muñoz acerca del Estado de Derecho, las características de los poderes del Estado en situación de emergencia, como está Argentina y también como está completamente todo el planeta. Con él hablamos de este tema y esto es lo que nos dijo. La conceptualización de Estado de Derecho contempla una serie, de requisitos, por así llamarlo. En primer lugar, la existencia y vigencia de una Constitución, que exista vigencia de los derechos y las garantías fundamentales de las personas, división de poderes, de tal modo que el poder pueda controlar al otro poder y evitar de esta manera el excesivo crecimiento de uno de ellos a expensas de otro. Poder judicial independiente. Cuando digo poder judicial independiente es de todo tipo de presiones, no solamente las presiones provenientes del poder político, sino las presiones provenientes de los poderes económicos, mediáticos, sociales, etc. En base a ese conjunto de situaciones se puede decir que existe un Estado de Derecho. No podemos dejar de mencionar que actualmente vivimos en una situación de emergencia. Y cuando se vive en una situación de emergencia, esos principios a lo mejor tan categóricamente expresados, en alguna medida se relativizan por un determinado tiempo que sea necesario para poder salir de esa situación de emergencia. Corresponde, en primer lugar, un reconocimiento que los poderes públicos de un Estado realicen a esa situación. Vuelvo al tema de la emergencia, porque la declaración de emergencia fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines del año pasado. Fue una declaración de emergencia amplia porque contemplaba cuestiones económicas, financieras, impositivas, previsionales e incluso sanitarias. En ese momento todavía no se hablaba de la pandemia del coronavirus. En el presente año, ya sí, ahí el Poder Ejecutivo es el que comienza a actuar a través de un instituto previsto en la Constitución, que son los decretos de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo invitó al Poder Legislativo y al Poder Judicial a que se adhieran a esta situación de emergencia. Y me parece que esto es importante destacarlo, porque en modo alguno fue una imposición hecha por el Ejecutivo a los otros poderes del Estado, sino que fue una invitación y los otros poderes del Estado aceptaron esa situación, se adhirieron a esa situación de emergencia. A mí me llama poderosamente la atención que la justicia no haya sido declarada una actividad esencial. Pero no es que tengamos que esperar que el Ejecutivo lo haga. Es el propio Poder Judicial el que debe tomar la postura en este sentido y declararse a sí mismo un servicio esencial. Porque no hay Estado de Derecho sin Poder Judicial. Por lo tanto, el Poder Judicial es esencial. Y a mí me llama la atención que el Poder Judicial no haya reafirmado su postura, declarándose como tal servicio esencial. Evidentemente que el ejercicio de atribuciones de emergencia ha traído como consecuencia una restricción importante de derechos individuales. No solamente el derecho a la libre circulación, sino el derecho de comerciar, de trabajar, de realizar una industria lícita. En definitiva, es muy amplio. Y a medida que esta situación sanitaria se vaya, dilucidando, se vaya aclarando, evidentemente que todas las otras, derechos que tenemos las personas y que en este momento están relativizados, reducidos, evidentemente que se tienen que ir ejerciendo de una manera cada vez más
intensa. Puede haber atribuciones que a lo mejor, tomadas por los poderes públicos, más allá de la buena intención, invaden innecesariamente y restringen indebidamente derechos de las personas. Entonces ahí está el Poder Judicial, para corregir esa situación, para decir esto está bien o esto está mal. Entonces, el Estado de Derecho se garantiza en la medida que existan jueces con la plenitud de sus atribuciones. ¿Para qué? Para controlarlo al Poder Ejecutivo. Y todos los decretos de necesidad y urgencia que pueda dictar el Poder Ejecutivo tienen que pasar a la Comisión Bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia y luego ser analizados por el Congreso de la Nación, que si lo considera razonable los aprobará y si no, los puede rechazar. Y ahí entonces se ve también cómo el Poder Legislativo puede controlar los actos del Ejecutivo. En un sistema republicano, las funciones del Congreso no son solamente legislar, sino que también tiene la función de controlar a los otros dos poderes del Estado, a los efectos de hacer efectivo lo que se denomina la responsabilidad política de los otros órganos del Estado. A veces se lo está criticando en estos días, me parece que demasiado al Congreso, y creo que eso no es justo. Y eso no es justo porque el año pasado no había pandemia, no había emergencia, y fue el año de menor actividad del Congreso en los últimos tiempos. Esperemos que ahora también el Congreso siga, digamos, jerarquizando su rol, trabajando de forma virtual o presencial, pero trabajando al fin.